Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. El poder de las decisiones. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, Andrés Max. Muy bien, gracias. Buenos días. Buen día. ¿Se aprende a tomar decisiones? Se aprende. O sea, nadie nace sabiendo. ¿Mande? Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, y además hay un tema ahí con el perfil, la personalidad muy importante en el tema de la decisión. ¿Por qué? Porque hay temperamentos más nerviosos, que por lo tanto son inseguros, y a los cuales les cuesta más trabajo decidir. Sí. Por el otro lado, hay temperamentos más lanzados, digamos, más temerarios, arriesgados, que deciden mal. Lo deciden todo, eso sí, pero a la primera deciden mal, a la primera, impulsivamente, y entonces se equivocan. Y cualquiera de los dos extremos es el que hay que evitar. ¿Hay que ser personas decididas? Sí. ¿Por qué? Pues porque somos seres libres. No somos seres que, como los animales, resuelven su vida siguiendo sus instintos y ya. Sino que nosotros inclusive con frecuencia tenemos que ir en contra de los instintos para poder avanzar en nuestras vidas. Además, el hecho de que tengamos opciones alternativas, pero solo tengamos una dimensión del tiempo limitada y unas capacidades también limitadas, pues nos impone aún más la necesidad de estar decidiendo. Aunque la decisión tenga que ver con no decidir, ¿no? Porque ya decía ese gran filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que estamos tan inmersos en la naturaleza de la decisión que incluso aunque decidamos no decidir, ya estamos decidiendo. Claro. Y todo genera consecuencia, como bien señalabas antes de la frase del día. Decidir o no decidir, esa es la cuestión, diríamos parafraseando la famosa expresión de William Shakespeare. Pero la gente no decide, ¿por qué? Por miedo o por comodidad, que son básicamente las dos razones por las cuales yo puedo optar por no decidir, miedo a equivocarme, y entonces le transfiero la responsabilidad a otros, porque aunque efectivamente la consecuencia la pague yo, la responsabilidad se la transfiero a otra persona. Yo hice lo que él me dijo. Así es. Y luego está la comodidad, ¿no? El decir, bueno, pues mejor que decidan otros por mí. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo que gastar energía, dedicar tiempo a indagar, investigar, averiguar cuál de las opciones es la mejor que podemos tener. Y también conlleva un riesgo, ¿no? Tomar decisiones, si una decisión en grupo y yo estoy participando y si sale mal, bueno, pues igual me van a señalar que no aconseje bien. Y esa es la razón número uno de la indecisión, el miedo, justamente, por el riesgo que implica. Riesgo de equivocarse, que ya de por sí está muy sancionado todavía en nuestra cultura cerrada en ese sentido. Deberíamos de promover el error en el sentido del aprendizaje, de la adquisición de experiencia, pero desde muy temprana edad lo que hacemos es exactamente lo contrario, es sancionarlo, censurarlo, cómo es posible que te hayas equivocado, y entonces claro, la gente se va como inhibiendo cada vez más en el tema del equivocarse, y el precio que paga por ello es dejar de decidir. Claro. Y cuando dejas de decidir tú, entonces están decidiendo o las circunstancias o tus relaciones. Y se aplaude mucho también el hecho, por lo contrario, de que las cosas se hagan bien hechas o perfectas, y evidentemente al verlo como sociedad buscas inconscientemente el llegar a tener ese perfeccionismo, a llegar a tener esa decisión en grupo que va a ser aplaudida por todos. Sí, hay un móvil que puede ser en ciertos contextos válido, pero en otros no tanto, como lo es el del reconocimiento, el de la aceptación, y decidir en función de eso, ¿no? O sea, yo decido no tanto porque esté convencido o porque crea que es la mejor opción, sino porque es la más taquillera. Que ahí están los borregos, ¿no? O todos, ahí van todos para allá. Exactamente. Y entonces es donde la comodidad justamente se constituye en un fuerte elemento para no decidir. ¿Por qué? Porque estoy siendo aceptado al ser borrego. Y además no es nada fácil no serlo.
¿no? Ir en contra de la corriente, establecerse con base firme de principios y valores personales, pues obviamente puede implicar rechazo, puede implicar marginación inclusive, y entonces la gente dice, no, mejor me voy por donde va la corriente. Y tener ideas nuevas nunca ha sido bien visto, ¿no? Y sin embargo se mueve. Son los locos. Son los locos que crean, que descubren, que los grandes descubrimientos yo creo que han sido de personas que van en contra de la corriente. Claro. Y fíjate que ese es otro elemento interesante, la resistencia al cambio. También puede estar detrás de la indecisión. ¿Por qué? Porque cada vez que promuevas un cambio vas a enfrentar resistencia, primero interna, por supuesto, que no es poca, y luego una resistencia que va a tener alcances mayores por la incomprensión, porque la gente no lo entienda, o simplemente porque les incomode tu cambio. Claro, es una buena chamba, ¿no? El trabajo que debes de realizar para poder estar en ese movimiento a lo que no va todo mundo. Así es. Andrés, ¿qué tanto la cultura nos ha hecho, y pienso más en la mujer, el ser obedientes, sumisas y sumensas, seguirás al hombre, no sé qué, y abandonarás tu casa, etcétera? Entonces, como que te van llevando a mucha obediencia, lo que antes, ¿no? Ahorita ya los chavos no lo pueden creer, pero antes la mujer hacía lo que el papá decía, luego lo que el hermano decía y luego lo que el esposo decía. Sí. Y si me apuran, lo que los hijos decían, los hijos hombres. Bueno, todavía hay culturas que así son. Sí, así es. Y además creo que estamos yéndonos al otro extremo, en donde ya no es la obediencia lo que constituye la actitud, no solo de la mujer, sino también debería serlo del hombre respecto a sus compromisos y obligaciones en el hogar, por ejemplo. Pero estamos viendo lo contrario, está abundando la rebeldía. Ahora, si yo no lo quiero, entonces, porque no lo quiero, porque no me gusta, me siento con derecho a no hacerlo. Claro. Y ahí estaríamos en un campo de decisiones tomadas de manera equivocada. Ahí es una guerra de control, de ver quién gana, una lucha de poder, sí, ¿no? Es una pena que la diferenciación de géneros se haya convertido en rivalidad. Claro. Cuando está diseñado por Dios y por la naturaleza para ser complementaria. Por supuesto. No sustituta. Totalmente. Y eso, por supuesto, se ha traducido a un esquema en donde ya de lo que se trata es de ver de quién puede más. ¿Quién tiene la razón? Sí, es una guerra terrible, claro, ¿no? Sí, todos los hombres son iguales, en fin, una serie de frases. Sumisa, ahora voy y te aplasto. O claro, fui sumisa, ahora vas a saber quién soy yo. El otro extremo. Sí. Claro. ¿Cómo lograr el poder tomar las decisiones sin que nos estemos flagelando que tiene que ser la mejor decisión de la vida, pero aprender a asumir las consecuencias de mis decisiones y aprender a tomar decisiones, porque ciertamente hay gente que no las toma, no sabe tomar decisiones? Todo comienza por la preparación. Somos curiosos los seres humanos, pero en los temas más delicados solemos decidir impulsivamente. ¿No? Y en los temas no tan importantes les damos 30 vueltas antes de animarnos, si es que nos animamos. ¿Qué pasa ahí? Primero tenemos que priorizar y establecer una jerarquía de cuáles son los temas realmente importantes sobre los cuales ya tengo que tomar una decisión. Y generalmente esos temas tienen que ver con un cambio personal. Le damos la vuelta a la primera. Le damos la vuelta, sí, claro. Porque decimos, no, pues es que no puedo, es que es muy difícil, siempre es que no sé. Y es sobre lo primero que hay que decidir. Sí. Claro. Porque si yo quiero mejorar mi experiencia de vida, tengo que ser mejor persona, punto. No hay otra fórmula. No, pues es que a base de la trampa, a base del prestigio, a base del talento, a ver, sí. Pero en el fondo, si yo quiero una mejor experiencia de vida, el precio que tengo que pagar es ser una mejor persona. Y tengo que tomar decisiones al respecto. Entonces, por un lado, tengo que aprender a prepararme para que en los grandes temas mis decisiones sean lo más acertadas posible y siempre abiertos a la posibilidad de equivocarnos. Y no pasa nada. Ya sé cómo no. Pasa nada. Bueno, pasa algo muy importante. Aprendes. Sí, ya sé cómo no me salió, ahora busco otra manera. Así es, la famosa expresión de Edison, de que aprendió 2000 formas distintas en las que no funcionaba el filamento del foco. Hasta que le prendió el foco correcto. Hasta que se le prendió el foco correcto. Exactamente. La práctica hace el maestro y eso es algo que no podemos omitir de cara a la decisión. Ahora, hay decisiones de vida que se deben tomar, porque así está el esquema,
a una edad en la que no estás preparado, me estoy refiriendo a lo que te vas a dedicar de por vida, ¿no? Ya decidiste qué vas a estudiar, no sé, un chavo de 17, 18 años no sabe qué va a estudiar. Entonces también el sistema te va orillando a lo mejor a tomar malas decisiones, donde ves a los chavos que ya hacen un semestre en una carrera y van brincando de una a otra. Esto que mencionas, Sam, es muy interesante porque efectivamente se ha hecho más complicado decidir. Sí. Porque se ha ampliado de una manera vertiginosa la cantidad de opciones. Más grande. Sí, antes habían 3, ¿no? Pero inclusive cuando vas a un supermercado, ¿no? Lo ves. Ajá. Antes comprabas 2, 3 detergentes, tienes que escoger entre uno y ahora hay 30. No, bueno, el pan con gluten, sin gluten, con semillas, con no, con linaza. Si quiere un pan, exactamente. Sí, todo, integral todo no, tiene más pues opciones. claro. Tamaños, ¿no? Claro. El chico, el Se mediano, agobia el grande, la extra mente grande. y el cerebro no perdamos de vista que es el órgano que más consume energía. Entonces, tener que decidir... Por eso muchos no lo usan. Es broma. No, bueno, eso decía... Es cansado, Amelia, Kobe, oye, también que nos muchos pides sí, mucho, lo hombre. usan muy Eso poquito. decía Henry Ford, Claro, el empresario del siglo pasado. No me lo inventé yo. Dice, debe ser muy difícil pensar porque muy pocas personas lo hacen. Sí, consume mucha energía pensar. Pero hay decisiones que requieren de pensarle. Por eso hay que ser selectivos en los temas en los que sí hay que tomar decisiones. Claro. Que si me equivoqué o no a la hora de ir al restaurante, como decías en la introducción, y no me gustó tanto el platillo, pues no pasa nada. Para la otra que pero venga, no puedo tomo darme ese lujo en una carrera. O en una pareja. O peor aún. O tener en una hijos, pareja. que he escuchado, Sí, de haber claro. sabido no hubiera tenido hijos. ¿Y qué los regresamos? ¿Los Así vendes? es. ¿Están en alquiler? ¿Qué? Claro. Y hay muchas cosas que no hay forma de saberlo antes, como tener hijos, Hasta que los tienes. como las exigencias de la vida en pareja. Sí. Pues así es la vida también, ¿no? O sea, sí hay que prepararse lo mejor posible, pero sin pretender una certeza absoluta. Porque Y es asumir imposible. la responsabilidad Claro. justo que implica Y también- la consecuencia. Y entender que la vida es divertida, es una aventura también por eso. Porque no tenemos todas las respuestas ni podemos anticipar todos los resultados. Aquí ya tomaron una decisión por nosotros y Ya es nos mandarnos vamos. Hay que a un asumirla. corte. Ya nos vamos, hay Ok. que Con asumirla. responsabilidad. Andrés Hay Mares, que ser muchísimas obedientes. gracias. Para quien no sepa tomar decisiones o tenga algún problema que necesite, pues una asesoría, un coach, ¿qué es? ¿Una dirección? Sí, un acompañamiento, una orientación. Sí, orientación. Que te busquen en donde. Ya tienes correo electrónico, como siempre, pero Sí. además ya tienes Además, redes ya tengo sociales. redes sociales. ¿no? Ya tienes redes que no sé sociales. usar ni yo, pero ya están ahí, ¿no? Está perfecto. Estamos como Andrés Mares, _MX, Está en facilísimo. Facebook y en Instagram. Y el correo Y siempre, nuestro arcaico, el tradicional de hace querido 30 correo años. info@andresmares.com. Tomaste una buena decisión en tener redes sociales. Sí, forzada, pero sí. Forzada, pero la ya tomó tomada, finalmente. como sea. Es Así Muchísimas es. gracias, que Gracias, tengan un lindo fin de Andrés. semana. Vámonos a un corte, una pausa pequeñísima. Regresamos con Ana Descalza, que ahí viene Ana Descalza, qué miedo. Venga. Un corte y volvemos. Estamos de vuelta. Ana Descalza está con nosotros, como pudieron haber visto, ya llegó esta criatura. Intensamente le dijo Andrés Mares. Sí, intensamente. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenida. Muy bien. Aparte ¿ustedes de muy cómo están? alegre, que eso nos encanta. Está muy contenta. Bienvenida. Sí, muy contenta. Muy Qué gusto contenta. tenerte por No acá, pregunten por qué. El amor hace maravillas. Oye, Ana, cuéntanos, ¿qué dijo Darwin? ¿Alguna novedad ¿Te de este echaste un muchachito? cafecito con ¿O él? lo que ya Ah, no no sabía? supiste. Encantado. Hubiera sido padrísimo. Maravilloso. Sí, ¿no? Es de las entrevistas que nos quedamos con ganas, ¿no? ¿A quién te Sí. gustaría entrevistar? ¿A Darwin? A dar, güey. Sí, ¿te imaginas? ¿Qué Estaría súper padre, así como ver cómo piensa. Digo, tenemos sus escritos y de ahí vamos a hablar de lo que dijo, ¿no? Ajá. Pero al final sí hubiera estado padrísimo conocerlo a él, a Wallace, a Lyell, a todos estos grandes pensadores que sentaron las bases de lo que hoy observamos y estudiamos. ¿Y qué nos dijo Darwin? Cuéntanos el chisme. Bueno, Darwin dijo un montón de cosas y justo de eso quiero hablar, porque a veces pensamos como que él habló, incluso hasta hacemos mal lo que dijo así de la supervivencia del más fuerte. ¡Ah! Ahí se retuercen sus huesitos en su tumba así. ¡Ah! Eso no dijo Darwin. No, o sea, se malinterpretó muchas veces su teoría de la selección natural, pero lo más interesante es que no solo habló de selección natural, también propuso, por ejemplo, la selección sexual y cómo es que llegó el hombre, ¿no? Toda esta evolución del hombre. También su último libro en el que se apasionó y se clavó muchísimo fue un libro de lombrices,
de cómo las lombrices transformaban la materia orgánica y cómo ellas mantenían el equilibrio de los suelos. La composta. Casi nadie habla de eso, o sea, Darwin también es el padre de la composta. Para eso estamos aquí, para aprender. A ver, Ana, claro, por favor, instrúyenos. Entonces, así como el primero que lo que hoy conocemos como composta, lo sacó con las lombrices. No sé si fue el primero, pero sí se clavó muchísimo en el estudio de cómo es que las lombrices justo transforman esta materia orgánica. Y tiene un libro dedicado solamente a eso, y fue su último libro. ¿No? Entonces, también podemos recurrir a Darwin para entender ese tipo de temas, aunque obviamente el más conocido y el más hablado entre todos es obviamente el de la selección natural. ¿Por qué? Porque al final es una teoría súper amplia, súper como, pues sí, integradora y que cambia muchísimo el paradigma que podíamos tener. Que no es el más fuerte, sino el que más se adapta. ¿O no necesariamente? La evolución. Justamente la evolución a través de la selección natural. Ya se sabía que existía la evolución, ¿no? Que había como un cambio a través del tiempo, que las especies perduraban, pero no se conocía un mecanismo. Lo que Darwin hizo fue proponer un mecanismo por el cual sucedía la evolución. ¿Le dio estructura? Y él propuso tanto selección natural como selección sexual. ¿Y qué dice la selección natural? No es que si eres súper fuerte o súper rápido o súper nada, vas a sobrevivir. Lo que dice es que todos tenemos variación. Dentro de una especie hay variación y lo podemos ver aquí nosotras tres. Las tres somos Homo sapiens, pero aunque seamos parecidas, tenemos variaciones, distintas cosas que tal vez nos hacen aguantar más el frío o el calor o el estrés o tener más vello o menos vello, más melanina, menos, y así como estos pequeños detalles que vamos teniendo en una población que nos hacen diferentes, hacen que dependiendo de cómo sea nuestro medio, algunos tengan más facilidad para seguir existiendo que otros. Entonces hablamos, por ejemplo, de supervivencia. Puede ser que por puros azares del destino, los genes que yo tengo para detectar parásitos o patógenos son capaces de detectar una infección que está ahorita. No tiene nada que ver con cómo me veo, ni cómo soy, ni qué tan atlético, nada. Simplemente los genes que tengo en mi sistema inmunológico me permitieron sobrevivir. Y entonces algunos de mis cuates pues se mueren. Bueno, y lo vemos con epidemias, exactamente, ¿sí? ¿No? Alguien estornuda y alguien se contagia y muchos no. Claro. Y la clave está en que, yo sobrevivo y esos genes van a pasar como teniendo hijos. Con los hijos. Claro. Entonces, entre más crías tengas tú, es más posible que tus genes pasen a la siguiente generación. Y entonces esas características que vivían dentro de ti pasan a tus crías. Pero esos genes pueden ser para bien o para mal. Exacto. Porque tú hablaste de algo bonito. No te contagiaste, qué padre, pero puede ser algo que no te favorezca. Puede ser algo contraproducente porque el medio en el que estamos es constantemente cambiante. Entonces, en cuanto cambia el medio, puede ser las características que fueron seleccionadas a lo largo del tiempo por ciertas presiones, cambian y entonces eso que ya tienes no sirve de nada. Por ejemplo, podemos pensar en un T-Rex. Grande, musculoso, feroz, tú dices, no, pues ese es el rey, ¿no? Claro que sí. Hay un cambio ambiental, de repente cae un meteorito, se liberan un montón de gases a la atmósfera, la Tierra se oscurece entre 6 meses y 2 años, sin luz no hay plantas, sin plantas no hay herbívoros, y sin herbívoros los carnívoros dicen, me muero, ¿no? Pues sí, ya no tengo comida. Y encima, que pensamos que los dinosaurios estaban en esta transición, al menos los terápodos, de pasar de sangre fría a sangre caliente, todavía no regulaban 100% su temperatura y la Tierra se enfrió muchísimo. Y entonces un ser musculoso y que podía ser el rey en un momento del Cretácico, de repente se extinguió. Adiós. ¿No? Entonces habla la selección natural, bueno, este mecanismo de cómo explicamos la evolución, de cómo ciertos caracteres pueden ser beneficiados hacia la descendencia, o sea, hacia el tener hijos, por selección natural. Pero después también propuso, por ejemplo, la selección sexual, en donde dice, tal vez no se trata solamente de sobrevivir. ¿Qué tal que vives bien poquito tiempo? Así, eres tan torpe o tan vistoso para depredadores que te mueres bien rápido. Pero en ese momentito que viviste, en esos pocos momentos que tuviste de existir, tuviste un chorro de crías. Entonces también funcionó. Claro. Y entonces, ¿qué te podría hacer tener un montón de crías en poco tiempo?
En resumen, y así muy someramente, pues ser guapo, ¿no? Claro, ser atractivo para el otro, Sí. obvio, sí. Exacto, entonces propone el mecanismo de selección sexual, en donde no se trata solamente de tener características que a lo largo del tiempo se han desarrollado porque te permiten sobrevivir, sino características que te hacen ser atractivo y eso hace que tengas más descendencia más rápido. Ujú. Entonces, si mueres antes, bueno, ya tuviste crías, tus genes sí siguieron. Ahí están. Y es que ahí empezamos a jugar con qué es la vida y qué es un individuo. En realidad, la vida perdura, aunque nosotros como individuos nos vamos a ir. Ujú. Pero nuestros genes se van a quedar. ¿Por cuánto tiempo? ¿De quién tenemos genes? ¿Hace cuánto esto que nosotros manifestamos como un fenotipo, que es cómo nos vemos, cómo actuamos, ¿hace cuánto viene bajando en Que este tiene que ver con linaje? la trascendencia. Claro. Con Y mis entonces, descendientes y mis ascendentes. claro, Ok. eso tiene que ver como con la vida y eso es la evolución. Ver a las especies no como individuos que crecen, se reproducen, ¿no?, y mueren, sino como un flujo Exacto. de energía de seres vivos que van existiendo y algunas características van cambiando y en realidad se hace así como un continuo. Es interesantísimo. Y entonces ya dentro de todo este como debraye que existe con toda esta propuesta de selección natural, selección sexual y que sabemos cómo es que pueden ir ciertas características como permaneciendo, es que podemos estudiar qué onda con lo actual, ¿no? Decimos, ¿por qué tenemos, no sé, esta forma, por ejemplo, de la mandíbula, ¿no? De cómo se anclan los músculos de la mandíbula. Ah, no, pues es que tiene sentido porque una mordida más potente hacia el cerrar tiene que ver con un anclaje, entonces vemos si el cráneo tiene 2 orificios para anclar o uno y podemos decir, ok, los cocodrilos, por ejemplo, tienen un anclaje más fuerte que nosotros y vamos entendiendo cómo, por qué del pasado hizo que el presente sea como es. Ujú. Y también qué del pasado, de organismos del pasado, es como fue por más pasado, ¿no? Y por qué ya no está actualmente. Porque ya no lo Exacto. ocupamos, ¿no? El caso de la cola, por ejemplo. Ajá. Y un caso que a mí me parece súper interesante y súper apasionante, por ejemplo, son las plumas de los dinosaurios. Ahora sabemos que los dinosaurios tenían plumas. No todos los dinosaurios, pero especialmente hemos encontrado en terápodos, que son esos que están en 2 patitas, como el T-Rex, el Velociraptor, que al final son dinosaurios que, digo, no esos, pero su linaje que sigue existiendo con nosotros, que son las aves, ¿no? Ahora sabemos que esos tenían plumas. De hecho, ya en las últimas películas de Jurassic World y todo, ya los ponen con plumitas, ¿no? Ujú. Y entonces decimos, ok, tenían plumas, pero un T-Rex definitivamente no vuela, ¿no? O sea, es muy, Está muy muy pesado. pesado. Pero vemos que sí tenía estos como filamentos que pensamos que son plumas. Entonces tal vez las plumas, aunque nosotros decimos, ¿para qué existen las plumas? Rápido, para volar. Para volar. Pero ahora decimos, tal vez no. Tal vez su origen viene de otro lado. Por ejemplo, mantener la temperatura. ¿No? O sea, eso al final te mantiene calientito. Pero una pluma, al igual que un suéter, no es un generador de calor. Si tú te pones un suéter, lo que te da calorcito es que el suéter mantiene tu propio Tu calor. calor te mantiene igual las plumas, ¿no? Claro, entonces si nosotros pensábamos que los dinosaurios eran de un linaje más reptil, ¿no? O sea, que pensábamos que eran como tipo cocodrilo o algo así, ellos no regulan su temperatura, siempre los tocas y están fríos. Tocas una serpiente, un cocodrilo, son fríos. Entonces, ¿qué sentido tendría que tuvieran plumas si no generan calor? Y entonces, solamente teniendo rocas, que son los fósiles que nos quedan, decimos, ok, tal vez sí generaban calor. Y podemos saber qué temperatura o si eran sangre fría o sangre caliente, organismos que existieron hace 65 millones de años. Wow, sí. Por estas deducciones que tenemos y un poco basadas en lo que dijo Darwin, en lo que dijo lo que dijo Wallace, bueno, obviamente también contribuciones de otros científicos como Lamarck, Lyell y todo, que fueron conjuntando esa gran teoría de la evolución. Y que además nos falta mucho por saber y por Claro. entender, ¿no? Y por Sí, transmitir qué padre. en genes a siguientes generaciones. Claro. ¿No se pasan a los perrijos? No, ¿verdad? Pues Directo. es que ahorita las generaciones ya no quieren tener hijos. ¿Y hacia Pero dónde sí va a ir seguimos esa teniendo. evolución?
Ya me Muchos quedé yo no, con pero la yo duda. creo que hay otros que sí. Sí, muchos sí siguen. O sea, así que nos acabemos, creo que no nos vamos a acabar. Ah, bueno, No se va a está extinguir bien. la especie. Ana Descalza, muchísimas gracias. En YouTube, ahí te seguimos. Sí, quiero aprovechar para Por decirles favor. que si quieren aprender más de esto de evolución, Sí. ahorita estoy trabajando los sábados en un museo de ciencias, Museo de Ciencias Shimhai. Para que lo busquen es de la UAC, que está en Juriquilla. Si no tienen nada que hacer este sábado, los invito que de 10 a 2 o 3 de la tarde vayan y yo les puedo dar un recorrido. ¡Ay, qué para padre! justamente aprender de dinosaurios y aves. Lleven a sus En niños, tu vayan canal, ustedes. ahí tienes información o cómo Lo puedo podemos subir saber? en redes, pero ¿Lo busquen puedes subir? Museo de Ciencias Shimhai en Shimhai, Querétaro. ok. X. Shimhai. Hai. Con X. Y ahí te caemos el sábado. Ahí ¿Hay que los hacer espero el reservación o sábado. algo? No, solo lleguen. Se te va a y ahí llenar, nos vemos. muñeca. Vengan, Te vengan. va a llenar, de eso se trata la vida. Muchísimas Muy gracias. bien, Ay, corazón. nos vemos. Gracias. Mujeres, si no han llegado al climaterio, van a llegar. Ojalá que lleguen, porque la verdad es que es precioso. ¿Qué suplementos debemos de tomar en estas edades? Vámonos con tema de ginecología. Itzel Madrid, ginecóloga, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo Hola, estás? hola, muy bien. Bienvenida, muchas gracias. qué gusto Gracias, tenerte aquí. siempre. Gracias. Gracias. Tiene su chiste esto del climaterio. Todo el chiste del mundo. ¿Cuál es el periodo climatérico? Para ubicarnos. Sí, justo, tenemos que empezar por ubicarnos, yo creo que ya lo hemos platicado un poquito, pero bueno, menopausia no es nada más que la última menstruación que nosotros tenemos. Menarca es la primera, menopausia es la última, ya. Todo lo que está alrededor de esta última menstruación es lo que nosotros ya llamamos como síndrome climatérico. ¿Qué tan alrededor? ¿Qué tanto Pueden antes ser- y qué tanto después de la última? La literatura dice que puede ser muy variable, hay pacientes Ok. que pueden tener 1 año, 2 años, 4 años, 10 años. En general el consenso es la sintomatología puede empezar incluso 4 años antes de que en realidad se nos va a dejar de ir el periodo. Bueno, se va a ir el periodo. El periodo se va de un día para otro y ya no me... Empieza generalmente a hacerse un poco más espaciado, de pues ahora cada 30, cada 35, cada 40, de repente un mes ya no, 2 sí, de repente una mancha, hasta que eventualmente deja de llegar. Para nosotros considerar que esa fue nuestra menopausia es 1 año que ya no hay evidentemente periodo. Esa sería la última. Hay mucha literatura que también menciona que puede iniciar todo el proceso incluso 10 años antes de lo que le dejó de bajar a nuestras mamás. A mí la verdad se me hace muchísimo. Pero bueno, en la mujer mexicana el promedio es de los 48 a los 54 años, más o menos, porque también depende obviamente de estilos de vida. Entonces eso es... en medicamentos, enfermedades previas, eso es como lo que hace a veces la diferencia entre la sintomatología y cuando se nos llega a presentar. Ahora, 2 cosas importantes que aparecen en todos los consensos inicialmente, lejos del bochorno que siempre decimos, es obviamente el cambio en el periodo y trastorno en el sueño. Entonces, por eso, ahorita nos estamos enfocando en ver qué es aquello de todo nuestros hábitos que impacta directamente en el sueño para tener un bueno o malo desarrollo de ese síndrome climatérico. Y es súper interesante cómo modificas estilos de vida y modificas descanso y entonces pues todo empieza a fluir un poquito más. ¿Y la suplementación en qué momento inicia y cómo podemos sumarla? Que yo siempre les menciono a los pacientes que mucho de la suplementación viene de la alimentación. O sea, de elegir productos naturales poco procesados, que la verdad está cañón, y más con esta vida Sí, tan sí. ajetreada que Sí. entre más empacado y acomodado estés, más Más rápido. rápido. Pero sí tiene mucho sentido en volver a lo orgánico, sin caer obviamente en los extremos, y porque además no podemos todos tener un huerto en casa, tener a las gallinas con el huevo afuera, o sea, pero en la medida de lo posible o dentro de lo que tengamos ya al alcance, incluso en los supermercados, irnos por obviamente lo más saludable. Desde ahí empieza la suplementación. Ya lo que nosotros le metamos extra al cuerpo, porque evidentemente las cantidades son lo que cambian, porque a veces algunas pacientes igual me mencionan, bueno, pues yo sí como pescado para los omegas, yo sí como vegetales verdes, pues sí, pero la cantidad que realmente tu cuerpo necesita no la vas a adquirir en una ensalada de espinacas. No, tendrías que tomar Tendrás cuántos que tomar- kilos de espinaca, Exactamente. ¿no? Claro. Pero lo importante es saber qué es lo que tu cuerpo necesita, porque a veces también es échate el multivitamínico de Costco y entonces ya tienes ahí toda la suplementación Claro, que porque ni ese siquiera decía para la sabes, mujer, y porque entonces decía ahí para vas. la mujer Sí, y claro. ahí vamos y yo les digo, bueno, a ver, y sí sabes que puedes tener
a lo mejor alguna alteración hepática que no te permita metabolizar bien o sea, cualquier si hay medicamento. efectos secundarios. Sí, claro, hay riesgo. O sea, primero no le vas a dar lo mismo a una paciente que tiene ciertas enfermedades, por ejemplo, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, que tiene que tener mucho cuidado con su metabolismo, a una persona completamente sana. O sea, finalmente si una persona es completamente sana y no necesita cantidades industriales de vitamina B, pues la va a hacer pipí y listo. O sea, se vuelve una pipí cara. Entonces, porque la suplementación no es porque barata no es. Exactamente. Entonces, yo en la consulta les digo, bueno, vamos a medir cómo estás. Y podemos hacerlo con los laboratorios básicos. A veces sí les pido, por ejemplo, medir niveles de vitamina D, porque pues eso sí es, como mujeres mexicanas he visto que hasta el 70% tiene deficiencia de vitamina D. Entonces yo les digo, bueno, aquí están tus básicos y vamos a ver los que sí necesitamos medir para complementar esta suplementación. Entonces, pues en los básicos como mexicanas, pues está la vitamina D, el ácido fólico, el hierro, porque todavía hay pacientes que en esta última temporada reglan muchísimo. O hay hemorragias, o se presenta patología además del climaterio, como la miomatosis o los engrosamientos endometriales y demás, que hacen que tengan hemorragia. Entonces, ojalá nada más fuera la sintomatología del climaterio, pero es en realidad toda una serie de patologías que se puede presentar alrededor de estas edades y que tenemos que cuidarla también. Claro. En cuanto a la suplementación que mencionas, Itzel, el tiempo que se ocupa suplementación, qué tan bueno es. De repente dicen, tómalo durante, yo que sé, 6 meses y luego descansa 3 y después regresa. ¿Sí real tenemos que estar descansando el cuerpo de esta suplementación? Sí, o sea, lo ideal es medirlo y afortunadamente tenemos cómo. O sea, los niveles, por ejemplo, regresando a la vitamina D y el calcio, se pueden medir en sangre. Podemos medir incluso también, hay laboratorios más complejos que hacen mediciones de omega. Entonces ya medimos también los omegas. Entonces llegas a tus niveles normales, te mantienes así un tiempo y puedes regresar. El hierro, por ejemplo, podemos medir no solamente la biometría hemática para ver la hemoglobina, porque muchas veces nuestra hemoglobina está bien, pero nuestra reserva de hierro no tanto, que eso se mide con la ferritina, por ejemplo. Entonces medimos los niveles de ferritina y ya vemos, está normal, tu hemoglobina está bien, perfecto, no necesitas el hierro ahorita, ¿no? Porque aparte algunos de los hierros tienen efectos gastrointestinales y son muy incómodos, o sea, mucha distensión, pacientes que tienen gastritis se inflaman más, estreñimiento, evacuaciones un poco más oscuras de lo habitual, entonces mueves todo esto y evidentemente la paciente no se siente bien, entonces por el tiempo y dependiendo de los valores que lleguen a tener. Ahora, Itzel, hay vitaminas que, como tú decías, los desechas, haces pipí, etcétera. Y puede ser una pipí cara, me dio mucha risa. Pero hay otras que te pueden llegar a dañar, como en el caso de las cuestiones hepáticas. De ahí la importancia, me parece, de no hacerle caso a la vecina, a la comadre, tómate esto, porque aparte se ponen de moda. Yo me acuerdo hace muchos años, ya llegaste a los 40, toma calcio. Y yo decía, ¿por qué voy a tomar calcio así nada más? Porque todo mundo toma calcio y ahorita me parece que está esto del magnesio, ¿no? Sí. Toma magnesio y todo mundo métele al magnesio. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Qué hace daño, qué no hace daño? Si nos metemos a la parte que no, o sea, de lo no farmacológico, hay muchísimas cosas. ¿Sí? La ashwagandha, pero con todo. Inotrópicos, el NAD. Hay cuestiones que sí tienen un fundamento, los NADs, o sea, creo que sí hay mucho fundamento, sobre todo, por ejemplo, en el descanso, el omega, el magnesio, o sea, estoy de acuerdo, pero hay citrato, glicinato, o sea, en polvo, en pastilla, porque con también calcio, con zinc, sin calcio. Sí, vitamina C más vitamina D, entonces, o sea, por eso les menciono, debemos de buscar los que tengan un grado médico o que esté demostrado que realmente lo que vas a consumir se va a absorber, porque si no, aunque tenga 1000 miligramos de calcio, pero realmente la absorción es muy poca, pues al final no va a tener el mismo efecto. Sí, claro. Y tú lo ves cuando haces la evaluación de las pacientes. Por ejemplo, en climaterio pues vemos la desmineralización ósea y entonces hay pérdida de densidad ósea, les das el calcio y vitamina D, comparas las densitometrías con el tiempo y ves que sí hubo mejora. Evidentemente los suplementos no es lo único. Hay pacientes que si tienen riesgo de osteoporosis y metes también medicamentos, pero a veces los medicamentos si no tiene la base pues no va a reconstruir el hueso. Entonces es como el conjunto y eso es lo que intentamos ver ahorita y cómo manejar a la paciente en climaterio. Antes yo veía mis recetas y pues era como pues climaterio, terapia de reemplazo hormonal y ya. Y ahora mis recetas de climaterio es como la página entera y yo decía, bueno, pues es que pobre, ¿no? O sea, trato de distribuírselas y ya veo que la mayoría son suplementos. Y obviamente son medidos, obviamente son por tiempos y la ventaja es que podemos retrasar el uso de terapia de reemplazo hormonal, que aguas no son malas, solamente hay que saber indicarlas. No están todas. Exacto, hay que saber indicarlas en su momento
por el tiempo, por los efectos, por los antecedentes. Por los familiares. Exacto, Claro. y esto evidentemente es una cuestión médica que no la va a hacer a veces los nutriólogos o a otras personas, los coaches de nutrición, coaches de vida que también quieren suplementar. Entonces, creo que todo en su justa medida lo vamos a ir acomodando y siempre medirnos. ¿Hay alguna manera de saber que el suplemento que estamos tomando tiene una base médica y que no es producto de la mercadotecnia? Claro, sí. O sea, lo primero que en cualquier medicamento tenemos que buscar evidentemente que tenga un registro COFEPRIS y que tenga una aprobación FDA. Okay. Y bueno, obviamente a nivel médico, pues nosotros tenemos una gama muy amplia de espectros porque pues hay mucha ciencia detrás, ¿no? Y tú ya conoces a los laboratorios. Sí. Hay laboratorios que... ¿Cuáles son serios? Claro. Exacto. Y evidentemente, independientemente del laboratorio, es la sustancia cómo es procesada, cómo se activa y cómo llega a tu cuerpo, que es lo que realmente no podemos garantizar con un suplemento naturista. Porque aparte la gama es tan amplia que a veces no nos da tiempo de estudiarlos todos. O sea, yo les digo a los pacientes, oye, me mandan la foto, me compré este colágeno, como dices, ¿no? De, no sé, la marca que quiera yo, pues es que ni siquiera me alcanza la vida para terminar de estudiar a veces los míos, como para echarme los naturistas. Entonces a veces la respuesta es no sé, o sea, no conozco tu suplemento. Yo te puedo decir de los que yo sí conozco y que pueden tener una base. Entonces, ¿hay algún suplemento claro. naturista que haga daño? Porque ese es otro de los mitos, ¿no? Que tenemos. No, es naturista, tú tómatelo. ¿Nos puede llegar a afectar? Hay algo? muchos de los productos naturistas que no tienen un registro COFEPRIS o que no tienen una aprobación de salubridad y eso es muy peligroso. Entonces, por eso les digo, busquen registros, o sea, y eso a veces nos da tranquilidad y la otra es que evidentemente sea recomendada con médicos, ¿no? O sea, también tenemos la parte de los médicos que se dedican a ese lado, ¿no? O sea, el no alópata. Y pues se vale, yo le digo a los pacientes, no estamos peleados, creo que al final mientras no te se puede dañe, complementar. o sea, ya. Pero con conocimiento. complementar. Y eso es lo que buscamos. Entonces, la idea de la integración de climaterio es que la paciente no solamente se vaya con el tema médico, pero tampoco con el tema alternativo. Creo que la cuestión de mezclarlos de alguna manera, fusionarlos en la medida de lo bueno de cada uno, es lo que hace que la paciente ahorita veamos que viva el climaterio de una manera más llena, más plena. Y esto nos lleva a sentirnos más felices aunque estemos en esta etapa. Vamos a una pausa, regresamos. Itzel, estamos hablando de los suplementos que tomamos o que nos sugieren tomar en la época del climaterio. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta? Llámenos 442-238-5255. No nos tardamos, una pausa brevísima, regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de climaterio, principalmente de suplementos, pues suplementos alimenticios se llaman, ¿no? Son suplementos alimenticios dentro del climaterio. Tenemos llamadas, te preguntan que desde inicios de los 30, o sea, de los 30 años de edad, ¿cómo podemos cuidarnos para llegar bien al climaterio? Por ejemplo, tomar colágeno, que sí es recomendado. Bueno, lo primero que ahí yo les diría, en los 30 sobre todo, pero incluso desde antes, es el fortalecimiento muscular. O sea, hay muchos estudios en relación a la importancia de hacer músculo para densidad ósea, para metabolismo. Entonces, a veces nos vamos mucho con lo aeróbico y me incluyo porque me encanta el tema aeróbico, pero la evidencia es mucha en la cuestión de fortalecimiento muscular. ¿Y qué implica tener músculo? Pues evidentemente una alimentación más rica en proteína, que yo siempre les digo, bueno, pues igual es carne, pollo, pescado, pueden ser incluso vegetales, no necesariamente tienen que ser de origen animal siempre, ¿no? En cuanto a los suplementos de proteína extra, hay ahí como algunas discrepancias entre que sí son buenos, no son buenos, o sea, como el exceso, siempre les digo que no es como lo ideal. Pienso que podemos iniciar con una alimentación y ya hay a lo mejor algunos tipos de proteínas extras sin evidentemente abusar. Exacto. Pero bueno, esa sería una de las principales proteínas. En cuanto a colágeno, ahorita que mencionan. Hay varios tipos de colágenos, el colágeno hidrolizado, hay colágenos para piel, para el tipo de las articulaciones y todo. Y volvemos al punto de la dosificación. O sea, las dosis, incluso por colegas traumatólogos, es lo que llega a la articulación, tienen que ser dosis muy altas, que es muy difícil suplementar. Entonces, bueno, y hay algunos colágenos hidrolizados dermatológicos que, bueno, teóricamente tienen una mejor absorción y una mejor respuesta, pero igual son colágenos que tienen que tomarse por más tiempo, o sea, no necesariamente por una dosis de 10,
15 días. Es difícil seguir un tratamiento, entonces a veces es difícil evaluar realmente la influencia directa en piel, pelo y así, pero sí los hay. Y yo lo que sugeriría es, los dermatológicos tienen un poco más de impacto que los que van a nivel articular. Okay. Entonces, Habría que investigarle bien y con el médico. Exactamente. Por acá otra pregunta dice, después de 2 años de no menstruar, ¿es normal que haya un sangrado único? Generalmente, no sería normal. La verdad es que sí, todos los sangrados posmenopáusicos hay que estudiarlos. Okay. O sea, sí puede ser que... ¿Qué podría llegar a ser? Porque hay padecimientos en la posmenopausia, sobre todo el tema de y no estoy diciendo que sea el caso, pero hay padecimientos malignos en endometrio que empiezan con sangrados en la posmenopausia. Okay. Entonces, cualquier sangrado, yo siempre les digo a las pacientes, después de un año y medio que ya te dejó de bajar, no debes de sangrar para nunca. Cualquier sangrado irregular hay que estudiarlo. Claro. O sea, sí puede ser una inflamación del cervix, a lo mejor la misma resequedad da sangrados. Pero más vale que sea el médico que te lo diga. Sí, hay que hacer ultrasonido, incluso histeroscopías para ver cómo está el endometrio. ¿Cuál es el ya motivo? Descartando que hay un tema endometrial, ya, lo demás es como más inflamatorio y después de la tranquilo. menopausia, de todos modos, el seguimiento ginecológico debe de existir. Sí, claro, evidentemente. Y cambia, o sea, es diferente lo que voy a encontrar en una paciente de 25 años que en una paciente mayor. Platícanos de qué es un curso, una plática, qué es lo que vas a dar. Bueno, nosotros tenemos un taller que es en relación a justo esta fusión de la parte médica, la parte de suplementación y la parte también un poco holística, ¿por qué no? O sea, en el hacer fortalecimiento de músculo, a través del yoga, incluso terapia de sueño, y cómo fusionar esa parte médica con la parte alternativa de una manera en que sea más consciente la pre y la postmenopausia. Entonces se trata de transformar la salud, reconectar con la energía natural y ver cómo todo lo que nosotros hacemos en nuestro estilo de vida impacta en que tengamos un climaterio evidentemente muchísimo más llevadero y saber qué es eso, es una etapa más en la vida. ¿Cuándo va a ser, Itzel? Lo estamos planeando para el 3 de octubre. Ok. Regálense una mañana. Entonces, estamos pensando que sea de 9 a 1. ¿Qué día de la semana? Viernes. Es viernes. Sí, dejando a los niños en la escuela. Vámonos, listo. de 9 a 1, ¿en dónde va a ser? El lugar todavía estamos por confirmar porque va a ser un ¿Nos jardincito. avisas? Okay. Yo les tengo informados, pero sí queremos que se empiecen a preparar y ver que esta fusión de especialidades médicas y no médicas se puede incluir para que tengamos un mejor climaterio. Y va a ser aquí en Querétaro. Sí, aquí en Querétaro. Correcto. Perfecto. Itzel, muchísimas gracias. ¿Teléfono? ¿Dónde podemos contactarte? En mi celular, 442-322-6698 y el teléfono del consultorio, 442-123-6014. 322-6698, tu celular con Estamos en Hospital Ángeles Centro Sur. Perfecto, muchísimas gracias, Itzel. Gracias, Itzel. Nosotros vámonos con investigador de neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, Humberto Martínez. Nos da mucho gusto siempre platicar con él. Vamos con él. Humberto Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Qué gusto un gusto verlos. Igualmente estar aquí con Me ustedes. encanta platicar con ustedes porque investigan cosas científicas, cosas de neurobiología, que es un tema sasazo, pero luego nos quedamos y decimos, ¿y qué tanto la sociedad nos enteramos de lo que ustedes están investigando en cuanto a ciencia se refiere? Efectivamente, una parte importante de hacer ciencia no es nada más trabajar en el laboratorio y sentirnos felices de que algún experimento salió bien, sino que hay que comunicarlo. Eso es tanto parte como nuestra labor, como es necesario porque la sociedad tiene que enterarse de los avances que ocurren en cuanto a la ciencia, principalmente si tienen que ver, en el caso de nosotros, con cuestiones de salud, pues pueden ayudar a muchas personas el conocer esta nueva información. Pero sí es una tarea que nos debemos de dar tiempo, dedicación y hay espacios para ello. Y la verdad es que si no fuera por este tipo de actividades que hacemos los científicos, pues no habría avance. Realmente parte de hacer ciencia es comunicarla y esa es una de
algo que debemos de tener en cuenta. Exactamente, este tipo de investigaciones no es de una semana. Exacto. Es mucho tiempo el que ustedes invierten dentro del laboratorio con las ratitas que nos has compartido, los ratoncitos que están ahí. ¿Y hasta qué momento es en el cual ustedes, después de cierto tiempo de estar elaborando esta investigación, ya habría como esa posibilidad de publicar? Por ejemplo, en el caso de nosotros trabajando con Alzheimer y los modelos de ratón, nuestras investigaciones pueden tardar meses, a lo mejor 6 meses o incluso hasta 2 años, algún tipo de evaluación. En el momento en que nosotros, por análisis estadísticos, podemos determinar que hay un efecto importante, tenemos de 2 oportunidades. Una, lo comunicamos en lugares especializados como los congresos, pero también optamos por hacer comunicados a la sociedad cuando ya es algo ya contundente. Es decir, cuando ya hemos conseguido bastantes resultados que la estadística dice son ya resultados no están en viables. ensayo y error, ya es algo real. Ya es algo real, lo publicamos en una revista de alto impacto y ya que está publicado, ahora sí, a comunicarlo al resto de la población, porque ya el tenerlo publicado es asegurar que nuestro estudio ya tiene cierto aval. Ya está avalado, exactamente. Exacto. ¿Hay algún tipo de sellos, no tengo idea, para poder avalar el que ese estudio ya esté justo con estas pruebas necesarias, ya sea un hecho? ¿Cómo es que se llega a hacer esta publicación? ¿Pasan por algunos filtros? Sí, es un proceso que puede ser muy tardado en algunas revistas, dependiendo del impacto que tengan. Por ejemplo, hay revistas de muy alto impacto que seguramente las habrán escuchado, como Nature o Science. Y estas revistas son extremadamente rigurosas porque pretenden dar un comunicado de incluso resultados que pueden contradecir toda una creencia de muchos años. Entonces hay que tener más rigor en el análisis, y los expertos pues tienen que ser pues ahora sí como importantes en los ramos, en el campo. Pero hay otro tipo de revistas que digamos que también hacen esta evaluación que se le llama por pares, en donde ellos mandan expertos para que revisen nuestros hallazgos y de cierta forma empiezan a revisar los datos, las gráficas, el experimento, y con su experiencia ellos pueden decir el dato tiene relevancia para la salud, aporta información importante y por lo tanto debe de ser publicado para que se dé a conocer estos resultados. Pero sí, todo es entre nosotros, que somos los expertos. Cuando no, se les sugiere a los que sometieron la publicación, te recomendamos hacer estos estudios adicionales o que hagas estos cambios, y es como trabajamos. Siempre nos recomendamos qué podemos hacer mejor y cómo enriquecer nuestro trabajo de investigación para que al final el producto sea de utilidad no nada más para los científicos, sino también para el resto de la Ahora, población. Humberto, ustedes investigan, comprueban, digamos, lo publican y está certificado que es real lo que publicaron. De ahí a que la sociedad pueda hacer uso de sus investigaciones, ¿cuánto pasa? ¿Sucede? ¿Se queda ya está publicado y ahí? Como que a veces decimos los científicos y los investigadores hacen un trabajo maravilloso, pero ¿y yo cuándo voy a ver si tengo un paciente con Alzheimer, de qué me va a beneficiar todo lo que ustedes hicieron? Ese precisamente es el reto de la parte de la ciencia, de la divulgación científica. Una vez que tenemos ya la información validada, publicada, pues hay que buscar los medios, hay que ver estrategias de divulgación. Anteriormente las estrategias eran más limitadas, eran las revistas, eran los periódicos o a la televisión, era el acceso a los canales, que usualmente los que tenían menos audiencia pues eran los científicos relacionados con ciencia. Los aburridos. Los es aburridos. La verdad, claro. Ajá. Pero hoy con todo esto de las redes sociales y la facilidad de distribuir información a través de distintas plataformas digitales, hacer divulgación ya no es un obstáculo, ya simplemente se requiere introducirse, cómo funcionan estas redes, cómo funciona la publicidad
cuál es el público al que le voy a destinar el anuncio, el alcance, y puede uno llegar a millones de personas en pocos días. Pero ahora también el gran reto es el que pues solo ustedes son los expertos, los que recibimos información, estamos bombardeados por mucha información que probablemente no sea real. Y ahí también creo que jueguen contra suya. Es la limitante actual que tenemos, que hay una etapa, esta transición de las plataformas digitales precisa y la introducción de la inteligencia artificial ha hecho que existe un ruido en la información que se está comunicando. Entonces nosotros tenemos que ser muy precisos, muy cuidadosos, diseñar el mensaje en un lenguaje que cualquier persona entienda, no nada más nosotros. O sea, tenemos que cambiar el lenguaje que usamos en los artículos por lenguaje digerible. Más coloquial. Exacto, coloquial, atractivo, para que las personas lo lean. Así lo han hecho con las campañas para, por ejemplo, el tabaquismo. Y yo, la verdad, con mis estudiantes, a los que les doy yo clase, cada vez yo veo más que son menos los jóvenes que fuman. Sí. Ya las áreas de fumadores cada vez, ya casi nadie las tiene, ocupa. Las ocupa, y ya va uno a los restaurantes y ya casi no hay gente que se sale a fumar. O sea, han cambiado las cosas, pero es por el impacto que ha tenido la divulgación. Exacto. Totalmente cierto. Y también la responsabilidad de ustedes, como lo mencionas, pero de nosotros, de saber qué estamos consumiendo en cuanto a lectura e información. Lo que hemos visto de las fake news, pues no te creas todo lo que está publicado, aunque diga que ya está científicamente comprobado, bueno, quién lo dijo, y también vete a unas fuentes reales y fidedignas para saber que sí, lo que estás leyendo es basado en la ciencia. Sí, y lo que tú dices me parece muy importante. Ahora nos bombardean con una bola de publicidad que no sabemos hasta dónde es real o no, ¿no? Para Alzheimer, no sé, come kiwi o no comas kiwi, ¿no? Y mucha gente nos vamos con la finta de pues ahí dice. Entonces también hay una responsabilidad de parte de los usuarios, digamos, de a ver a quién le hacemos caso. En el caso de ustedes, ¿en dónde publican? Si yo quiero saber, a ver, ¿qué investigaciones están haciendo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM? ¿En dónde me puedo enterar? Nosotros, precisamente, para evitar esta cuestión de la desinformación, tenemos nuestros canales, digamos, autorizados, oficiales para distribuir nuestro material, y pues en la mayoría de las ocasiones son o revistas de divulgación nacionales, de estas que produce la Secretaría de Ciencia y Tecnología, o también tenemos la Gaceta de la UNAM, que también hay su versión en UNAM en general, y la versión de Gaceta UNAM Juriquilla, que es de acceso libre. Está el portal, ahí pueden buscarlo en Google, Gaceta Juriquilla, para enterarse de lo que hacemos aquí. También a través del Facebook del Instituto de Neurobiología, el perfil de ex del Instituto de Neurobiología, ahí nos pueden encontrar también con todas las investigaciones que se están haciendo. También hacemos muchos eventos, hacemos la Semana del Cerebro, talleres de ciencia, etcétera, en donde también les compartimos con talleres recreativos para niños, jóvenes y adultos, como actividades que pretenden explicar lo que hacemos en el instituto. De forma lúdica la entendemos más. Mucho de lo que ustedes hacen tiene que ver con la medicina. Los resultados llegan a médicos, están en contacto con médicos que atienden, no sé, neurólogos, en fin. Esa es la estrategia. La estrategia es unificar, no quedarnos nada más entre los que tenemos doctorado y hacemos investigación, sino de cierta forma comunicar la información para que podamos sumar esfuerzos. Y ahorita no contamos todavía con esta transición a la parte clínica, pero tenemos colaboradores que sí están trabajando directamente con pacientes, ya con seres humanos. Y este tema del salto cuántico, de la traslación del laboratorio a lo clínico con humanos, es lo que deseamos todos. Pero sí, efectivamente, antes de ello hay que hacer bastantes experimentos, por supuesto, para poder garantizar la seguridad de los tratamientos o de las implementaciones terapéuticas que queramos hacer en el humano. Pues ¿algún adelanto de lo que estamos haciendo ahorita? Todavía no. Justo ahora no, sí tenemos un adelantito. Estamos trabajando nosotros con un compuesto, que este compuesto ya hemos visto que tiene propiedades terapéuticas muy interesantes para el Alzheimer, y lo que estamos viendo es que los resultados generados en los ratoncitos
demuestran un efecto que puede ser muy competitivo con algunos que están ya actualmente, con una ventaja enorme de que posiblemente pueda evitar el progreso de la enfermedad. Entonces, tenemos estos experimentos que pronto estaremos ya divulgando, estamos confirmando todavía con algo, pero hemos logrado ver grandes ratoncitos avances, con, sí, claro. Que se con detiene. 4, 5 meses de tratamiento que van muy bien respecto al que no recibe el tratamiento. Y eso nos alenta mucho porque precisamente una de las deficiencias de estos tratamientos es que se pierde el efecto y no detienen la producción de la enfermedad. Entonces hay que investigar más. Pues muchísimas gracias, Humberto Martínez, de verdad te agradecemos mucho. Sigan investigando, por favor, sobre todo de estas enfermedades que nos aterran a muchos. Ay, sí, no me digas. Muchas gracias. Perder del cassette. Sí, exacto. Tu correo, por favor. Mi correo, pueden contactarme al h-martinez@live.com.mx. Si no, pueden acudir directamente con nosotros en el Instituto de Neurobiología de la UNAM Juriquilla, Laboratorio C02. Perfecto, muchísimas gracias, Humberto. Hasta la próxima. De nada. Es momento de hacer meditación en movimiento y mi querida Zaira Reina ya está aquí con nosotros. Ella es maestra de Shakti Yoga y me encanta que el día de hoy me hayas quitado los tacones, me hayas puesto aquí literalmente en el piso literal para poder empezar con las actividades. ¿Qué onda, mi querida Zaira? Bienvenida. Buenos días, gracias. Ahora sí nos vamos a mover. Ahora sí, Más que meditación en movimiento. Esta es mi estatura real, señores y señoras, quienes están viendo en televisión. Logramos que ahora se quitara los tacones para que se mueva. Soy una cositita, dicen. Hoy los quiero invitar a que probemos más el estar escuchándonos, para mejor movernos con el cuerpo. Entonces vamos a crear unos pequeños movimientos de la práctica de yoga que le llamamos meditación en movimiento porque nos movemos y al mismo tiempo meditamos. Entonces para nuestros amigos de radio que se imaginen estos movimientos, sus brazos, el torso, cómo se podrían mover. ¿Okay? Excelente. ¿Qué hacemos? ¿Con qué empezamos? Hoy vamos a empezar con un mínimo estiramiento. Entonces vamos a juntar los pies, Sara, los dedos gorditos juntos, talones ligeramente separados, palmas al centro del corazón y vamos a inhalar llevando manos y brazos hacia arriba como si miráramos al cielo. Y después, muy lento, vamos a regresar hacia el pecho, respirando. Vamos a llevar nuestra mano derecha hacia adelante y vamos a rotar el brazo izquierdo hacia atrás, abriendo un poquito el pecho y ahí, extendiendo una torsión. Regresamos los brazos hacia arriba, palmas juntas, regreso al pecho y vámonos del otro lado en esa torsión, brazo izquierdo hacia el frente y roto el brazo derecho hacia atrás, llevando la cadera hacia adelante. Ahí estiramos mucho el torso, la espalda, brazos arriba y manos al centro del corazón. Viene una postura ahora que se llama la postura del árbol, que todos lo podemos hacer. Entonces, vamos a intentar desde el básico, llevar nuestro pie derecho, la planta del pie sobre la otra pierna. Aquí hay que apretar mucho las piernas, el abdomen y manos al centro del corazón. Y esta es la postura del árbol, la más sencillita. Y ya estamos. Eso es fácil. Ya si quieres ir subiendo y quieres intentarlo, y subiendo más tu pierna hacia la pantorrilla. Se necesita equilibrio. Mirar un punto fijo. Ya si crees que podemos seguir creciendo, puedes llevar más el pie hacia arriba y te mantienes ahí. Ay, Dios. Imagínense un árbol frondoso de raíces bien enraizadas, bien estables en el piso. Entonces desde aquí, si estamos bien ahora, vamos a llevar brazos arriba. Despacito. Tu mirada que sea un punto fijo. Ajá. Esta se llama postura del árbol. Ahora podríamos hacer un cactus en los brazos, como si hicieras los codos hacia atrás. Eso, mantentes. Más, hasta aquí nos podemos apoyar. Ay, por favor. Ahí. Y entonces, manos al centro del corazón, regreso y bajas la pierna. Esa es una postura de balance. Wow. Ajá, relajo brazos. Entonces vamos a ir a una postura. Y sí que aprietas todo si no te caes, Todo, si no te caes. Y la mirada es súper importante. Segunda postura de balance. Hoy vamos a trabajar sobre el balance enraizamiento. Perfecto. Llevemos la rodilla izquierda arriba. Tu pie en flex. De nuevo en la mirada a un punto fijo. Vamos a llevar nuestras manos hacia la rodilla. Rotas los hombros, espalda recta. Y ahí, eso podría ser todo. Hasta ahí. Ahora, a lo mejor si queremos un poco más balance, los balances es fuerza en piernas. Podemos llevar la rodilla hacia el lado izquierdo, soltarlo. O sea, como abrir, ¿no? Y llevar el otro brazo al costado.
Quizás me puedes agarrar si no tienes mucho balance, ahí estoy. Vamos a intentarlo, si no ya te estaré agarrando. Las posturas de balance significan fuerza. Entonces, si tienes un buen balance, tienes una buena fuerza en tus piernas. Regreso. Y si podemos, brazos arriba. Ay, Jesús. Ajá. Sí se puede, sí se puede. Vamos a intentar trabajar en nuestro cuádriceps. Estira la pierna. 3, Zaira. 2, 1, bajas. Dios mío, Las santísimo. piernas trabajan muchísimo. Sí, se siente. Bien, entonces, hoy vamos a trabajar no vamos a estar en el piso hoy, en la próxima vamos a estar mostrando algunas posturas de piso. La siguiente es, vamos a llevar el pie derecho un poquito hacia adelante y el pie izquierdo hacia atrás. Como desplante. Como desplante. Como si hiciéramos un triángulo. De hecho, vamos a la postura del triángulo. Imagínense los que no nos pueden ver un triángulo. Escaleno, equilátero, no sé. ¿Cuántos hay? Entonces, vamos a abrir la cadera hacia un lado. Vamos a extender los brazos a los costados. Vamos a tomar una inhalación. Y en la exhalación ahora llevemos la mano derecha hacia el piso o hacia nuestra pierna. Eso. Y tratemos de mirar ahora hacia la mano de arriba. Entonces, es rotar nuestro pecho hacia el techo. Y aquí trabajamos torsión, extensión y vas a sentir un estiramiento profundo en tus piernas. Y en la espalda también. Correcto, estamos trabajando un poquito esa columna. Para salir, miremos a la tierra o al piso y elevamos el torso. Y vamos a intentar llevar el pie de atrás al frente junto al que está delante. Intentamos del otro lado, pero ahora va a ser en torsión. Fíjate bien, Ara. Pie derecho atrás, pequeñito. Todos los dedos hacia adelante. Brazo derecho arriba. Arriba. Mano derecha por afuera de tu pie contrario o la pierna contraria. Hacia abajo. Exactamente. Ahora vas a abrir el pecho hacia el lado izquierdo y sube tu brazo izquierdo hacia el pecho. Me voy a caer. Ahí estamos. Aprieta piernas. Respira. 3. Se llama triángulo en torsión. 2. Miremos abajo ahora. Y despacito, aprieta piernas, sube. Arriba. Ay, Dios mío. Y sí me costó más trabajo. Sí. ¿Fue qué? ¿En torsión? Triángulo en una torsión. Entonces, eso también se trabaja. Ahora, un poquito de estiramiento. Vamos a separar piernas un poquito más al ancho de cadera. Esto se los podemos compartir muchísimo a los corredores. Mucho estiramiento a los corredores. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Brazos arriba, palmas juntas. Y despacito nos vamos hacia el piso. Flexiona un poquitito tus rodillas para no lastimarlas. Lleva las manos al piso, la palma de la mano. Ahora, alarguemos como si miremos hacia adelante, como si quisiéramos crecer. Lleva el peso hacia adelante. Y entonces despacito volvemos a bajar y relajas la cabeza. ¡Qué rico se siente! Y eso es todo, no necesitamos más. Es un buen estiramiento con esta. Las posturas tienen nombres difíciles y esta se llama Prasarita Padottanasana. Ándale, pues, ok. Miremos al frente. Lleva las manos a la cintura sin subir tu torso y subamos el torso. Inhalo. Es un buen estiramiento para piernas. Qué rico. Corredores. Piernas y espalda también se siente delicioso en las lumbares. Muchísimo a lumbares y a la espalda. Un último aquí, brazos hacia atrás. Me voy a voltear un momentito para que miren. Las palmas de las manos juntas y los dedos entrelazados. No los separes. Bien. Miramos arriba, inhalamos. Llevemos la cadera hacia atrás para no lastimar la cadera y vamos a volver a llevar nuestro torso hacia el piso y mirada hacia el piso. Deja que tus brazos vayan hacia el techo. Relajas la cabeza. No, si practicas, Vera, tienes buena extensión ahora. Bien. Flexible soy. Eso. Y el equilibrio ahí la llevamos. Y entonces lento ahora, miramos al frente, inhalamos como si lleváramos el torso a medio camino. Exhala, sube. Brazos arriba. Rico. Y juntamos pies, brazos a los costados. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten las piernas? Deliciosas. ¿Sí? Y sobre todo la espalda, o sea, sí la había estado sintiendo como un poquito tensa y estos estiramientos me están ayudando mucho en lumbar. Y, muchos sufrimos de las lumbares y me incluyo también. Y este último ejercicio que les voy a compartir es para liberar la tensión de las lumbares. Ojo, es balance, solo aprieten piernas y manténganse ahí. Rodilla derecha arriba. Mano izquierda a la rodilla derecha. Aprieta piernas, Sara. Brazo derecho atrás. Ya me asustaste. Torsión. Y mantente ahí. Respira. 3. Si puedes mirar atrás, podrías mirar atrás. 2. Sin caerse. Mira, yo aquí te veo bien bonito. Me quedo viendo a ti. Y regreso arriba. Ay, Dios. Y bajas.
Hay que respirar profundo. Ok. Ajá. Y entonces todo lo que son las torsiones, todo lo que implique hacer esto. Buenísimo. Libera muchísimo la tensión de la espalda. Podemos hacer lo mismo del otro lado ya para terminar. Correcto, para que no nos vayamos chuecas. Pues sí, me vas a dejar chueca, por favor, Zaira. Entonces, en este lado vamos a intentar ver si puedes mirar hacia Madre atrás. santa. Órale, va. Pierna izquierda arriba. Ok. Inhala. Mano derecha a la rodilla izquierda. Exhala. Brazo izquierdo atrás. Inhala. Aprieta piernas, el piso pélvico, miremos atrás, exhala. Venga, 3, aprieta, 2, 1, regresa. Brazos arriba primero y manos al piso, exhala. Lo importante es la respiración. Se logró. Mucho estiramiento. Tienes toda la razón. Y este tipo de meditación en movimiento también te ayuda a estar en ti, que al final del día para eso sirven las meditaciones, pero hay personas a las que no se les da mucho el realmente quedarse totalmente en meditación, estado zen, tranquilitos, no mover, no hacer nada. Y esto ayuda mucho porque también al activar el cuerpo, me imagino, estás logrando sentir que estás haciendo algo para los que no pueden estar mucho tiempo. Es correcto. Y hoy quise compartir las posturas de balance porque es lo que te da más presencia. Es lo que te da mantener más. Y no me puedo caer, tengo que respirar. Y te concentras sí o sí en eso. Estás meditando en movimiento. Por supuesto. Entonces, ¿te gustaría que te enseñara otra postura rápido? Sí, vamos a hacerla, claro. Balance de nuevo. Se llama Guerrero 3. Ay, Dios mío, me quedo en el 1. ¿Cómo es el 1? Manos al centro del corazón. Ajá. De nuevo, ya sabes, apretamos piernas, abdomen, ¿Las piso piernas pélvico. abiertas, cerradas? Juntas los pies. Ok. Entonces, vamos a hacer más o menos lo que hemos hecho al inicio. Rodilla derecha arriba, inhalas. Y fíjate bien, vamos a empujar nuestra pierna derecha hacia atrás como si pateáramos una pelota hacia atrás. Y desde ahí, sigue mirando hacia adelante. Baja el torso. Estira la pierna derecha y mantente. Este se llama Guerrero 3. Listo. Respira 3. Mira, si pude con el 3. 2, 1. Regresa. Rodilla arriba. Y pie al piso. Buen balance. Tienes buena fuerza en piernas. Cuando llegan en yoga, es que no tengo balance, solo hay que trabajar en fuerza de las piernas, de los cuádriceps. Tiene que ver también el abdomen. Mucho. Hay porque que ahí es activarlo. donde estoy sintiendo. Ay, Más allá activa. de las piernas, fíjate que el abdomen es el que digo, "Ay, tengo que estar apretando". Y práctica de yoga te da esa fuerza. O sea, con la práctica física sí te da fuerza, abdomen, piernas. Por ahí hemos escuchado que no, la práctica de yoga no te lo da, pero sí trabajas en las fuerzas de tus piernas. Equilíbrame, no seas malita, faltó la izquierda, ¿no? Vámonos a la izquierda. Manos al centro del corazón. Inhala, rodilla izquierda arriba, pie en flex. Empujamos el pie atrás. Exhalo, 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 exhalo. Y quédate ahí. Respira. 3. Es más, si quieres un retito, vamos a ver si se puede. Estira brazos al frente. Ay, Diosito. 2. Como Superman, señores. Exacto. 1. Manos al centro del corazón. Sube el torso. Rodilla izquierda arriba. Y bajo. ¿Ves? No está tan difícil. No, a veces bueno. dicen, es que está bien difícil y bien Andaba yo toda todo. tambaleante, caray. Sí, pero te diste la cuenta que estabas apretando todo. Y la práctica, esto por ejemplo, Zaira, lo podemos hacer en casa, porque evidentemente no se necesitan aparatos, quienes no estamos tan, no somos tan amantes de ir al gimnasio, también nos está ayudando a fortalecernos. Mucho, mucho, Ara. Fortalece porque necesitas la activación de tus músculos. Y al momento en que el músculo se activa, empieza a trabajar y empieza a fortalecerte. No me quiero caer. Entonces el músculo está, vamos, juntos podemos y se aprieta. Exacto. Abdomen. Entonces físicamente sí es bien beneficiante. Obviamente, pues sí, si haces con pesas y todo, está bien, pero trabajar con nuestro propio peso, balanceándolo y manteniéndolo ahí. La práctica, en este caso de la meditación en movimiento, ¿con qué frecuencia la podríamos realizar? Todos los días. De plano, no pasa nada, al contrario. Pero si no puedes todos los días, 2 veces a la semana y después le vas aumentando. Perfecto. Mi querida Zaira, dime por favor dónde te encontramos para poder empezar a tener este tipo de meditación en movimiento. Estamos en Shakti Yoga Juriquilla, estamos ahí en Juriquilla. Nos pueden encontrar diferentes tipos de práctica. Y si no pueden ir hasta Juriquilla, de verdad hay muchos lugares más cerca que podían ir y practicar su
sus posturas. Exactamente, 442-147-5045 para que se contacten contigo. Muchísimas gracias, Zaira. Y voy a seguir practicando, te lo prometo. Logramos quitar los tacones ahora. Ya sé, ahorita me los pongo, por favor. Muchísimas gracias, Zaira. Que tengas bonito día. Gracias. Estamos de vuelta. Adiós. A nosotras nos encuentran en redes sociales, a mi querida Amelia Cove como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Nos vemos el próximo lunes, mi querida Ame. Muchísimas gracias. Que tengan buenísimo. ¡Que ya nos vamos! ¡Que ya nos vamos! Sigue que la tengan tele buen fin de prendida. semana hasta el lunes, que la pasen bien. Adiós. ¡Vámonos! Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.